Muy, pero muy buenas tardes. Estamos transmitiendo nuevamente Tiempo de Bendecir en este espacio que hemos denominado también el Pan Diario y con el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza. Iglesia que se encuentra ubicada en España 914 de la ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Esta iglesia es pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y su esposa Pamela Sevilla de Muñoz. Hoy, precisamente día miércoles a las 20:30 tenemos una hermosa reunión de estudio bíblico y adoración ahí en calle España 914. Sea un culto vespertino hermoso. Estamos desde ya invitándole a participar del culto. Y venimos siguiendo una serie de mensajes que hemos dado a llamar guerra espiritual. Y estamos viendo el poder del perdón. Leo el escrito que tenemos para el día de hoy. El perdonar lleva un proceso. Muchas veces no tenemos muy claro estos principios del amor y el desamor. Y nos preguntamos qué es lo contrario al amor. Al poco tiempo de conocer al Señor, me encontré con la realidad de que los odios habían gobernado mi vida por tiempo. Y le pregunté a mi pastor en ese tiempo, José María Silvestri, si el odio era lo contrario al amor. Y me dijo, en un sentido podría ser, pero hay otros síntomas más comunes y más fácil de identificar. La indiferencia, el desinterés por aquel que nos es difícil de soportar o nos dañó. Se escucha a menudo la frase, lo mató con la indiferencia, y esto ciertamente es así. Es como dar muerte a esas personas en nuestro corazón. Y con el correr de los años aprendí otra cosa. ¿Cuál fue el primer sentimiento que surge contrario al amor cuando el hombre conoció la muerte que trajo el pecado? Y encontré esto. Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y la respuesta fue, me escondí porque tuve miedo. Génesis 3:10. El miedo o temores nos acorralan y desatan un sinfín de actitudes y reacciones negativas. Padre, enséñame el perdón. Reconozco que es doloroso vivir sin poder experimentar. Cada día que vivimos en este tiempo tan convulsionado y que verdaderamente está afectando a la sociedad de una manera muy, pero muy notoria, vemos la cantidad de personas, familias, hombres, mujeres, ancianos, niños, que están siendo influenciados por este espíritu de temor, de miedo. Realmente es como que se va acrecentando a medida que van avanzando los días por todos los sucesos que hay en el mundo en este momento. Es como que esto se ha dimensionado de una manera muy, pero muy notoria. Decíamos el otro día que hay estadísticas a nivel mundial que como nunca los ataques de pánico están atacando a los niños. O sea, llegando a cifras verdaderamente muy, pero muy alarmantes, ver la cantidad de niños que son atacados y cada vez se hace más notorio la necesidad de los distintos países en lo que hace a la salud mental, encontrar formas y maneras de poder ayudar. Realmente podemos ver esta maquinación que es una propaganda del infierno. Yo sigo insistiendo con esto. El apóstol Pablo nos deja claro en una enseñanza, pero muy, muy clara, ahí en el capítulo de Efesios, donde habla de la armadura de Dios y que nos enseña que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra
principados, contra potestades, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, seres que vienen a atacar de una y otra manera nuestras conciencias, nuestros ánimos, nuestros deseos de vivir, en fin, tantas cosas que se presentan cada día, lo que nos muestra que estamos verdaderamente en una profunda guerra espiritual. Por eso, ¿cuál es el remedio de todo esto? Realmente el Señor nos ha dado un remedio, el amor, el perfecto amor que proviene de Dios, que siempre ha estado. Así como podemos decir que desde el principio viene toda esta debacle de problemas, dificultades, temores, agitados por el infierno de una manera notoria y ahora últimamente más todavía, tenemos nosotros esta realidad también de que muchos de nosotros no alcanzamos a comprender bien el mecanismo de todo esto. Por eso yo hacía alusión a este primer comienzo en mi vida cristiana. Yo venía saliendo de un proceso muy fuerte, de haber estado en situación de calle con el alcoholismo, y tenía realmente unos problemas psicológicos y espirituales, pero muy grandes, muy bien marcados, muy definidos, que hacían que mi vida verdaderamente no tuviera un asidero, no tuviera un sentido, un anhelo, un deseo de vivir. ¿Cuántas cosas se cruzaban en ese tiempo, ¿no? Recuerdo una noche haber salido de un boliche, yo era jovencito, y sentarme aquí en la Plaza España, en Mendoza, totalmente abatido. Estaba abatido. Muy tomado, había tomado mucho en esa noche. Y me acuerdo que me puse a llorar ahí en la plaza sin saber qué hacer con mi vida. El tema era llegar a casa de una manera rarísima. Me sucedió algo, llego hasta la terminal de Mendoza y en ese momento es como que me perdí. Amanecí al otro día en la mañana en la plaza, en la terminal, y todo vomitado, estaba todo sucio. Ese era el cuadro que tenía mi vida, ¿no? Y me encuentro con un taxista que me dice, mirá, dice, yo anoche intenté llevarte, querer saber dónde vos vivías para llevarte, y realmente me miraste y no supiste dónde vivías. Entonces eso verdaderamente me llevó a un pozo más profundo, ¿no? Porque verdaderamente era muy dolorosa la situación que estaba viviendo. Entender el dolor humano en esas circunstancias muchas veces nos cuesta. A veces no es muy fácil juzgar y condenar y mirar al otro, ¿no es cierto?, con lo que uno ve a simple vista, sin entender que la persona está sufriendo, que tiene dolor, que tiene problemas. Nos sucede muchas veces en nuestros ámbitos cristianos que enseguida somos de levantar juicios y prejuicios en nuestros decires y en nuestras maneras de ver y hacer, ¿no? Cuando nos encontramos con familias que están padeciendo situaciones de divorcios, de peleas, de cosas que muchas veces no se animan a hablar ni decir. Y he podido, en el tiempo que llevo sirviendo al Señor, descubrir una cosa. Muchas personas no hablan de su problema por el temor a ser juzgados, el temor a ser condenados o con prejuicios previos. Entonces prefieren callar y sufren los problemas hacia adentro de su familia, hacia adentro de sus vidas, sin encontrar soluciones, sin poder pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si se entera el pastor o si se enteran los hermanos,
me van a juzgar y voy a estar en una situación de desventaja. Entonces cuando le pregunto, ¿y cómo anda? Y muy bien, gracias a Dios, triunfando en el Señor. Y cuando verdaderamente no es así, están padeciendo tremendos problemas de la puerta para adentro de sus casas, que no se animan a abrir su corazón por encontrarse justamente con el prejuicio, el juicio adelantado, la condena previa y todas estas cosas que se dan habitualmente. Que eso suceda en un ámbito no cristiano, bueno, es lo natural, es lo que sucede habitualmente en la sociedad que vive sin Dios, pero que nos suceda puerta para adentro, en un lugar donde se supone que vamos a llegar a las manos del Señor para ser tratados, ayudados, levantados, reconciliados con Dios, y nos encontramos con todo este otro aparato religioso que hace tanto daño. Realmente es interesante entender que tenemos que cambiar de actitud, entender que si a mí me ha sido perdonado, si a mí me han permitido cambiar, si a mí me han ayudado, si he tenido personas que me aconsejaron, que me enseñaron, bueno, hay que tener la valentía de poder decir me equivoqué en mi proceder y ver la forma de poder ayudar al otro, para que podamos entender aquella otra palabra que dice el apóstol Pablo, que con el mismo consuelo que somos consolados, otro es consolado. Que la experiencia de vida, la experiencia que uno ha vivido, sea cual sea, con una profundidad como la que le contaba en mi vida o en otras circunstancias que no se llega en esos extremos, pero se viven situaciones difíciles, tener justamente la palabra de aliento, de ánimo. La guerra espiritual consiste en estas cosas. A veces creemos que es andar echando fuera demonios y a los gritos con los demonios y hacer un circo de todo eso. Suceden esas cosas. Y yo no digo que no suceda. Las he vivido, las he experimentado. He sido partícipe de liberaciones muy fuertes. Pero realmente, ¿cuál es el trabajo de la misión de la iglesia? Es reconciliar al ser humano con Dios. Y es un ministerio de la iglesia. Es para todo hijo de Dios. La comisión es para todo hijo de Dios. Entonces, ¿cómo miramos al otro? ¿De qué manera? ¿Le ayudamos a llegar al Señor? ¿O abrimos una puerta para cada vez más lejos? Y le digo, la persona que no soluciona su problema, que no puede enfrentar su situación delante del Señor por causa de estos prejuicios, termina odiando a Dios. Y todo lo que termina haciendo en su vida es darle razón al asesino de nuestras almas. Y termina justamente en la vereda de enfrente, haciendo todo aquello que esta propaganda diabólica le ofrece. Desde el principio ha sido así. La culpa la tuvo Eva, dijo Adán. Eva dijo, la culpa la tuvo la serpiente. Y todos juntos le echaron la culpa a Dios. Siempre la culpa la tiene el otro. Y se nos hace difícil enfrentar la realidad del error. ¿Por qué? Por el miedo, por la vergüenza. Es lo que sintió justamente Adán, miedo. La muerte le trajo como consecuencia miedo, temor. Por eso, donde el que teme, dice la palabra, lleva en sí castigo, se siente castigado, se siente lastimado. Por eso, es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien. Las situaciones que se están viviendo en esta humanidad, en este tiempo, se están acrecentando, pero a pasos agigantados, acercándose hacia ese final de los tiempos que habla la palabra, de la segunda venida del Señor, donde verdaderamente se va encaminando todo para que un día aparezca el inicuo, aquel hombre que va a querer sentarse en el templo de Jerusalén haciéndose pasar por el Cristo y trayendo una de las
peores épocas de persecución, de muerte, de desalientos, de desánimos, que narra la palabra que va a suceder. Previo a eso va a haber una gran guerra. Y todo está sucediendo ahí, ¿no? En ese ámbito cercano a Jerusalén. Siempre ha sido así. Entonces, entendamos que estamos en un tiempo muy difícil, donde necesitamos del mejor remedio que hay para todas estas cosas. ¿Y cuál es ese remedio? El perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. El que nos libera, realmente nos hace libres. Y podemos tener la capacidad de poder dejarnos amar y decidirnos a amar, recibir de gracia de Dios su amor y su bendición y poder brindar su amor de la misma manera. No estoy hablando de hacer una apología del pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando justamente, el pecado trajo la muerte, como consecuencia la muerte. La lucha de Jesús fue contra eso, por eso murió en la cruz, cargó sobre él el pecado de la humanidad, para que esa humanidad tenga la oportunidad de volverse reconciliado a Dios. Así que no hagamos no efectivo el sacrificio de Cristo, no hagamos inmunda la sangre de Cristo, porque por esa sangre hemos sido lavados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados, liberados para tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios por la eternidad. Es tiempo de bendecir. Estamos transmitiendo, como les decía, con el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza. Iglesia que se encuentra ubicada en calle España 914. Y esta tarde, noche, 20-30 horas, tenemos una hermosa reunión de estudio bíblico, de adoración, alabanza, gratitud al Señor. Le invitamos, hemos subido por ahí en las redes unos videitos haciendo esta invitación. Le invitamos, le esperamos y que se anime usted a acercarse a conocer una comunidad de amor, de familias, donde hay mujeres, hombres de distintas edades, jóvenes, no tan jóvenes, ancianos, niños, niñitos, chiquititos, niños de edad más preadolescente, adolescentes, jóvenes, y cuando se moviliza la familia dentro del ámbito del Espíritu Santo, bueno, hay oportunidad, hay nueva oportunidad cada día. Le invitamos, en el nombre del Señor, le esperamos hoy 20-30 horas en España 914. Nos vemos mañana nuevamente con Tiempo de Bendecir.